Buenas tardes, mi nombre es Carla Flores Arur. Soy estudiante de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, del posgrado de Ciencias Aplicadas en el área de Matemáticas Aplicadas. A continuación les mostraré una parte de mi trabajo doctoral dirigido por el doctor William Olvera López de la Facultad de Economía, que habla de subastas simultáneas por bienes complementarios. La estructura de la presentación es como muestra esta diapositiva. Primero hablaremos de nuestras motivaciones y después explicaremos 3 casos. Bueno, primero que nada, las principales motivaciones que hicieron que esta investigación fuera de nuestro interés fue que en principio, en general en la literatura, no se tienen suficientes resultados o los resultados son muy escasos en torno a este contexto de subastas simultáneas por bienes complementarios cuando el mecanismo es cerrado y del primer precio de única oportunidad. El motivo del por qué es de esta manera es debido a que las expresiones probabilísticas que se involucran en las expresiones de la utilidad esperada no son demasiado fáciles de manipular. Entonces, debido a eso y a sus vastas aplicaciones en el comercio electrónico y otras áreas, es que nos hemos dado a la tarea de ofrecer alguna solución para este tipo de casos. Nosotros abordaremos este problema de subastas desde la perspectiva del comportamiento estratégico de los jugadores, proponiéndolo o analizándolo como un juego bayesiano. El caso 1 va a considerar que la valoración individual de los bienes, de los M bienes que se subastan, cada uno en una subasta cerrada del primer precio, tienen valoraciones estándar, es decir, la valoración de cada bien es conocida e idéntica entre los postores. Por ejemplo, si son 3 subastas y la valoración por el bien 1 es 1, la valoración por el bien 2 es 5 y la valoración por el bien 3 es 3, esto sería de conocimiento común y además es igual entre todos los jugadores. Sin embargo, nosotros consideramos que los bienes son complementarios porque modelamos la situación donde si alguno de los postores gana las 3 subastas, ese postor obtiene como utilidad final la suma de las valoraciones individuales y una utilidad extra que es un valor privado e independiente. El caso 2 nos habla de una situación similar, solo que aquí lo que es de conocimiento común e igual entre los postores es la utilidad extra. Seguimos considerando que esta se obtiene solo si se ganan todas las subastas. Pero a pesar de que en el caso 2 los bienes que se subastan en las M subastas son idénticos, la valoración individual sigue siendo un valor privado e independiente entre los jugadores. Finalmente, el caso 3 modela una situación parecida a la del caso 2, solo que aquí la utilidad extra está dada en función de unidades extras del bien. Entonces, sin más preámbulo, entramos a lo que es el modelo, donde nosotros consideramos un conjunto de jugadores denotado por N mayúscula y un conjunto de bienes denotado por M mayúscula. Decimos que A y J representa la valoración del jugador I por el bien J y C sub I representa la utilidad extra del postor I. De este modo, la valoración total de todo el conjunto de bienes estaría dada por la suma de las valoraciones individuales más la utilidad extra. En el caso 1, nosotros consideramos que las valoraciones individuales son iguales entre los postores, es decir, el bien J siempre se valora de la misma manera entre los postores, pero la utilidad extra, esa va a estar modelada por una función de distribución acumulada que denotaremos por F, con su densidad F chica,
y que estará, el soporte de esa variable aleatoria estaría dada en el intervalo de 0 a C barra. Bueno, nosotros analizaremos el juego desde el punto de vista de uno de los jugadores, fijando al jugador 1 sin pérdida de la generalidad y asumiendo que los postores siguen una función de puja B, que representa la manera en que cada jugador racionaliza su puja con base en la información que tiene, como se hace de manera natural en estos casos. Bueno, aquí esta es la expresión general de la utilidad esperada, en donde notemos que si existen un contexto de M subastas, hay 2 a la M posibles subconjuntos de bienes provenientes de los resultados de la subasta. Sin embargo, si excluimos el caso en donde alguno de los postores, o en este caso el postor 1, no gana ningún bien, existen 2 a la M menos 1 términos ponderados por sus respectivas probabilidades que son relevantes para la expresión de la utilidad esperada. Entonces aquí vemos que estamos sumando sobre cada posible subconjunto de bienes y además por cada bien en el subconjunto tenemos lo que valoramos el bien menos lo que pujamos el bien por la probabilidad de ganar ese bien. Y en el último término estamos considerando lo que valoramos el bien menos lo que pujamos por él, más la utilidad extra por la probabilidad de ganar todos los bienes. Así, si factorizamos el término AJ menos B1J, la utilidad esperada se simplifica de esta manera. Y entonces, en este punto, nosotros proponemos que los jugadores pujen en función de que las pujas sean una función bivariada y creciente en ambas variables que se basa en 2 criterios, la valoración individual del bien y la utilidad extra. Aquí cabe recalcar que estamos suponiendo que todos los jugadores pujan de acuerdo a B. Sin embargo, vamos a proponer que dado que los demás jugadores que no son el 1 juegan de acuerdo a sus propias valoraciones, el postor 1 deberá encontrar su mejor respuesta dados los criterios de puja de los demás postores, lo que va a equivaler a elegir la mejor respuesta en torno a ciertas variables, que en este caso hemos denotado por X sub J y la Y. Entonces aquí vemos que hay M más 1 variables. Después, aquí proponemos nosotros, como vemos las probabilidades aquí no son como fáciles de calcular en el sentido de que su manipulación matemática pues es complicada. Es por eso que para poder lograr ofrecer un equilibrio o una solución a este problema, necesitamos hacer supuestos con respecto de la B. Y el supuesto que nosotros implementamos para poder resolverlo es que nosotros deseamos que la función, que para cada caso, la función puja cambie, o sea, el cambio en la función solo dependa, ante el cambio de uno de los criterios, ante el cambio de alguna de las variables, el cambio en la función puja solo dependa de ese criterio. Es por eso que proponemos que nuestra función B sea representada por la suma de las funciones G y H crecientes, tales que si las evalúas en 0 sea 0, y donde la primera representa la parte de la puja que concierne a la valoración individual del bien y H a la cantidad extra que en dado caso de ganar todas las subastas se gana. Entonces, suponiendo que B es igual a G más H y implementándolo en nuestra función de utilidad esperada, ya podemos reescribirla de este modo, donde vemos que en esta parte de la probabilidad
la G puede salir del máximo ya que no depende del índice y además puede ser despejada en la probabilidad. Y bueno, con esta, o sea, ya es más fácil de manipular. Entonces, nuestro teorema es que para el caso de M subastas simultáneas cerradas del primer precio y de única oportunidad, donde las valoraciones individuales de los bienes son de conocimiento común y coinciden entre los postores, la utilidad extra es un valor privado e independiente y la función puja está dada por B por B de XY igual a G de X más H de Y. Tenemos que B de AJCI es equilibrio donde G de AJ es la identidad y H de C está dada por la puja de equilibrio de la subasta cerrada del primer precio fraccionada en M partes. El sketch de la prueba pues ya va más encaminado a lo que decía antes de mostrarles el teorema, que es que podemos ya manipular el término probabilístico y escribiendo esta expresión como una función a trozos, particularmente tomando el trozo donde XJ es igual a J para todo J, podemos tener una expresión muchísimo más simplificada, donde al tomar las condiciones de primer orden de esta expresión y resolverlas de manera simultánea, además, sustituyendo cada variable en mi propio tipo, es decir, tomando XJ igual a J para todo J en M y Y igual a C1 por definición de equilibrio simétrico, entonces podemos determinar las formas funcionales de G y H que maximizan la función de utilidad esperada. Y resolviendo estas condiciones, recuperamos las ecuaciones 5 y 6 que se citan en el teorema. Bueno, entonces el equilibrio tendría la forma de que, por ejemplo, por el bien 1 se va a pujar la valoración del bien 1 más H estrella de C1, que sería la puja del primer precio, la puja de equilibrio del primer precio entre M. Este equilibrio nos garantiza que quien tenga la valoración más alta sobre el conjunto de bienes ganará todas las subastas. Entonces no puede haber como utilidad esperada, utilidad neta negativa ni nada de eso. Para probar que esto en realidad es un equilibrio, pues se toma la ecuación más general la ecuación 2, y se sustituye que los jugadores que no son el 1 juegan de acuerdo al equilibrio, y por parte del jugador 1 se considera que hay que descubrir cuál es la mejor respuesta, o sea, se pone una puja bastante general. Entonces, haciendo algunas manipulaciones y argumentando un poco con teoría de juegos, logramos demostrar que la función H representa un punto crítico de la utilidad esperada, y con el cambio de signo en las derivadas se obtiene de que en realidad este equilibrio pues es un máximo. Ya finalmente, bueno, el teorema se prueba, todo sale bien. En el caso 2, el planteamiento es más o menos igual al del caso 1, solo que aquí se considera desde un principio que al ser bienes idénticos, las pujas por cada bien son idénticas, y el teorema nos dice que el equilibrio está dado por la puja del primer precio en cada bien, más la utilidad extra partida en M partes. Y con respecto del caso 3, hemos obtenido una expresión candidata para equilibrio. Sin embargo, nos ha hecho falta pues probar que realmente representa un equilibrio. La bibliografía que hemos utilizado es la que está a continuación, y bueno, antes que nada pues les agradezco mucho por su atención, y cualquier duda pues quedo pendiente para la sesión en vivo. Saludos.